Ahora pasaremos a la etapa 5, que es la de crear los cuestionarios, en donde también te daremos algunas recomendaciones claves. La primera forma es crear uno nuevo desde formulario. Simplemente rellenamos el nombre, la descripción y hacemos clic en añadir al área de trabajo. En la parte inferior es donde comenzaremos a diseñar el cuestionario. Podemos ir añadiendo secciones, por ejemplo, podríamos añadir una que sea de datos de empresa y podemos ir agregando las preguntas relacionadas a esa sección. También podemos escoger aquellas que serán obligatorias, las que el proveedor deberá responder para poder cargar el cuestionario. También podemos ir añadiendo cuantas secciones sean necesarias. Y también podríamos escoger cómo el proveedor tendrá la opción de responder. Puede ser por texto breve, también podría ser de texto extenso, selección simple, múltiple, etc. También podemos cambiar el orden de las preguntas. Al hacer clic en previsualizar, veremos la forma exacta en la que el proveedor vería el cuestionario. Aquellas que tengan el asterisco es porque fueron las que seleccionamos como obligatorias. También podemos guardar este mismo cuestionario como plantilla y así no tendríamos que volver a hacerlo en el futuro. Deberemos añadir el nombre, también es opcional una descripción y también deberemos obligatoriamente seleccionar el departamento. Guardar cambios. Y es así como habremos añadido una plantilla. La otra forma de crear cuestionarios es justamente desde una plantilla. Como podemos observar, esta es la que acabamos de hacer. También tengo una para darles algunas recomendaciones. Esta plantilla que ya tenía guardada, al seleccionarla, simplemente deberemos nuevamente añadir el nombre y la descripción, para posteriormente añadirla a nuestra área de trabajo. Le he colocado el nombre de certificados porque este cuestionario tendremos un ejemplo relacionado a certificados. Aquí, como podemos observar, se le hace la pregunta al proveedor de qué certificados tiene, cuál de los tres, de estas tres hizo el cuenta. Siempre, y además es obligatoria, siempre que una pregunta sea de selección múltiple y obligatoria, recomendamos que se añada una opción de ninguna de las anteriores, ya que al ser obligatoria y en el caso de que el proveedor no tenga ninguno de estos tres certificados, podría tener dificultades para cargar el cuestionario, ya que el sistema lo tomaría como que si no ha respondido a la pregunta. Vamos a verlo en la previsualización. Es así como el proveedor vería el cuestionario. Entonces, en el caso de que no tenga ninguno de estos certificados, él respondería que no a los tres. Entonces, siempre deberíamos dar esta opción de ninguna de las anteriores para que haya una respuesta positiva y no tenga ningún problema al momento de cargar el cuestionario. Además, también podemos añadir alguna puntuación y pesos a las preguntas y las secciones. La tercera forma de crear cuestionarios es desde otro RFX que hayamos hecho y podemos reutilizar ese cuestionario. Por ejemplo, yo sé que en el RFX de transporte tengo un cuestionario bastante completo haciendo preguntas de datos de empresa. Nuevamente debemos añadir el nombre y la descripción para poder visualizarlo en el área de trabajo. Es así como podemos combinar cuestionarios, combinar plantillas, podemos añadir más preguntas, editarlos, eliminar, cosa que así podríamos ahorrar bastante tiempo al momento de crear cuestionarios extensos. Finalmente, cuando lo tengamos listo, hacemos clic en siguiente y pasamos a la otra etapa.